Hemos hablado ya acerca de sus orígenes, su familia y algunos detalles de su vida personal. Pero al fin y al cabo, la vida personal del faraón no es tan importante como lo que había hecho para su país. Y aquí precisamente vamos a comenzar a hablar sobre aquel que lo convirtió en el loco, en el hereje, en el profeta, llámanlo como sea. Su culto monoteísta a Atón Ra, el único Dios que él adoraba. He aquí la imagen simbólica de esta divinidad tan extraña. Como se sabe, Egipto tenía un sinfín de dioses, unos en forma de hombres, otros en forma de animales, pero este no era ni zoomorfo, ni antropomorfo, ni hombre ni mujer como tal, sino el único y omnipresente disco solar con manos protectoras. Con estas manos abrazaba, protegía a todos los seres vivos. Y como podemos ver, otro atributo muy importante de este Dios era la cruz de la vida, o como la llamaban los egipcios, Ankh. Y a este Dios, el único, el Dios que no tiene ni sexo, ni forma, ni, como podemos ver, una apariencia bien definida, era a él a quien adoraba Ajenatón, llamándolo el único y el todopoderoso. A él mismo, Faraón dedicaba sus himnos, cuya autoría se le atribuye, y ahora les voy a leer algún fragmento del himno a Atón, que Ajenatón, sin duda alguna, había escrito en uno de sus éxtasis religiosos. Apareces henchido de belleza, disco viviente que da comienzo a la vida. Al alzarte sobre el horizonte de levante, llenas todas las regiones con tu perfección. Eres hermoso, grande y brillante. Tú elevas por encima de todas las tierras. Tus rayos abarcan las regiones hasta el límite de cuanto has creado. Siendo Ra, alcanzas tus límites y los dominas para este hijo bien amado por ti. Cuando te ocultas por el horizonte occidental, la tierra se oscurece como si le llegara la muerte. El león sale de su guarida y las serpientes atacan. La oscuridad llega a la tierra, reposa en silencio, cuando su creador descansa en el horizonte. Estás en mi corazón, no hay otro que te conozca, solo tu hijo Neferjeperurá, a quien has mostrado tus caminos y tu poder. Como podemos ver, un himno sin duda alguna solemne, hermoso, y al mismo tiempo, como opinan algunos, había inspirado posteriormente muchos salmos hebreos y más tarde los cristianos. Como podemos ver, es la primera exhortación del hombre a un Dios único y todopoderoso, no a algún Dios o diosa en particular, sino a algo mucho más universal. Cabe señalar que al comienzo los sacerdotes de otras religiones tomaban estas extrañezas del joven faraón como algo inofensivo. Está bien, digamos, otro Dios más no nos va a sobrar, y además, como podemos ver, Ajenatón lo asociaba con Ra, dios solar de la tradición egipcia tradicional. Por lo tanto, se creía que con Atón la religión egipcia no iba a sufrir grandes cambios. Claro que tal vez sea un poco extraño que un faraón, persona que debería dedicarse a la política, a la guerra y menos a las disertaciones religiosas, presta tanta atención al culto, además de un Dios otrora desconocido, incluso le compone sus propios himnos, pero muy pronto se hace evidente que este Dios no es tan inofensivo como puede parecer a primera vista. Primero,
Ajenatón hace énfasis en que Atón es su dios personal, que solo el faraón, la gran esposa real y posteriormente la familia real como tal, como podemos ver, las hijas de la pareja real, pueden rendirle culto oficial y encabezar sus ceremonias, que es un dios que no puede tener otros servidores más que el mismo faraón y la gran familia real. Y además, Ajenatón no solo cambia su nombre, ya no se hace llamar oficialmente Amenhotep porque proclama que Amón y todos los demás dioses simplemente son falsos, que solo Atón-Ra es el que reina en este mundo. Por lo tanto, todos los demás dioses quedan fuera del juego, así nomás. Es más, pretende incluso construir en honor a su único dios una ciudad aparte, una ciudad nueva donde vivirían solo los seguidores de Atón y le rendirán el culto. En el 5º año de su reinado, el faraón, junto con sus seguidores más fieles, abandona el palacio real en Tebas y se traslada a una nueva ciudad que hoy se conoce como Amarna. Es el nombre de una pequeña aldea árabe que queda hoy en su lugar, pero el mismo Ajenatón le da el nombre de Ajetatón, lo que quiere decir la ciudad del horizonte de Atón. Sin duda, era una ciudad magnífica. Primero que ubicada en un lugar estratégicamente muy importante, justo a mitad de camino entre Menfis, la antigua capital de Egipto, y Tebas, la actual, y en un lugar donde antes no había más que desierto. Ahí Ajenatón prefiere fundar una especie de ciudad del sol, una especie, digamos, de la utopía, donde la vida sería distinta, donde no habría lugar ni para los viejos dioses, ni para las supersticiones, ni para la desgracia, ni para los sacerdotes corruptos, donde todo se regirá según las leyes de Atón. Y se preservaron algunos fragmentos de esta ciudad que hasta hoy impresionan por su perfección. Era una ciudad que se construía prácticamente desde cero y sus calles, todas sus plazas, todo está muy bien planeado. Aquí podemos ver algunos fragmentos de esta enigmática ciudad de Atón con todos sus detalles. Ahí parece que cada columna, cada friso estaba muy bien pensado y impresiona por su perfección. La corte del faraón se ubicaba a orillas del Nilo, donde no solo el rey y su reina, la bella Nefertiti, parece que ella fue la única mujer del harén real quien lo acompañó en esta ciudad. Todas las esposas secundarias deberían quedarse en Tebas. Tal vez precisamente por eso Nefertiti apoyó tanto este proyecto, y no solo el rey y la reina, sino todas las princesas, hasta las más pequeñas, recibieron su propio mini palacio lujosamente decorado y su propia planta de sirvientes. He aquí el panorama de Ajetatón, cómo debería verse en sus mejores tiempos. Viendo algunos fragmentos del arte, algunas estatuas, algunos bajorrelieves, se sorprende hasta qué punto el estilo artístico de Ajetatón o el estilo de Amarna, como la llaman hoy, se diferenciaba del arte oficial egipcio. Atón, el disco solar con sus brazos protectores, aparecía presente en todas partes, como por ejemplo en esta imagen lastimosamente muy deteriorada, donde Atón extiende sus brazos protectores sobre Ajenatón y Nefertiti,
que se desplazan en un carruaje. O aquí la pareja real haciendo ofrendas a su único Dios, o en esta estela muy famosa donde Ajenatón, Nefertiti y 3 de sus 6 hijas, al parecer las 3 princesas mayores, cuyos nombres eran Meritatón, a ella ya lo conocemos, solo que como podemos ver el rey cambió su nombre como Amada de Atón, la segunda Maquetatón y la tercera Agesempatón. Las 3, como podemos ver, llevan sus nombres consagrados a este dios, gozan de un idilio familiar, acariciados por la luz de Atón. También otras imágenes de los palacios de esta ciudad del horizonte de Atón sorprenden por su realismo, por su ternura y por las escenas que rara vez veremos en el arte egipcio. Por ejemplo, estas 2 escenas que representan a las 2 princesas, las hijas, 2 de las hijas de Ajenatón, tan encantadoras en su niñez, jugando al pie del trono de sus padres. También es tal vez una de las pocas imágenes en el arte egipcio que representa no la grandeza de los faraones, no el poder de sus ejércitos, sino los sentimientos humanos tan sencillos como el amor en todas sus manifestaciones. Amor entre padres e hijos, amor entre hermanos, amor entre esposos, en fin, es un arte muy tierno. También como por ejemplo este busto inacabado que debió pertenecer a una de las hijas de Ajenatón. Nunca antes hemos visto que los pintores oficiales de la corte egipcia dedicaran tanto tiempo al tema infantil. También otras pinturas en los palacios de esta nueva capital tenía que mostrar que Atón es el padre no solo de los hombres, sino de todos los seres vivos, que todo lo que hay en este mundo es producto de su actividad y que por lo tanto siempre tenemos que agradecerle a Atón por habernos dado tanta riqueza en el mundo, por haber creado tantas formas de vida, como por ejemplo estas imágenes de aves o esta relieve que representa la gran abundancia de los frutos en otro de los templos consagrados de Atón, como una especie de agradecimiento al único Dios por la cosecha, todo lo que, como se sabe, luego se reflejó en las oraciones cristianas. Estas imágenes de patos, de otras aves acuáticas, sobrevolando entre las espigas de papiro a orillas del Nilo. En fin, en todos estos templos se hace recordar que Atón es el Dios de todas las formas de vida y por lo tanto todas las formas de vida tienen que ser respetadas. También Ajenatón era uno de los pocos faraones que se hacía retratar con un realismo sorprendente. Por ejemplo, cada vez que vemos los bustos de las estatuas oficiales de los faraones, si no sabemos cuál faraón aparece ahí, no podemos decirlo con certeza. Es decir, hay que leer la inscripción en el pedestal de la estatua. En cambio, a Ajenatón se lo reconoce entre todos sus antecesores y posteriormente también de sus sucesores. Es una cara única, un personaje cuyo aspecto a veces, como dicen, que tiene incluso algo de extraterrestre. Esta cara alargada con facciones muy pronunciadas, ojos algo rasgados. Algunos dicen que era simplemente las consecuencias de alguna enfermedad, o cuando vemos sus estatuas de cuerpo entero, se sorprenden también, por ejemplo, sus brazos extremadamente flacos,
sus hombros de aspecto frágil, incluso enclenque, sus pechos casi femeninos y vientre abultado, caderas anchas, muslos hinchados, en fin, nada con aquellos faraones atléticos del pasado, un cuerpo, diría yo, bastante grotesco. Y aún más extraño era su comportamiento. Un faraón que jamás se ocultaba del pueblo. Voy a leer un pequeño fragmento de la novela del Mensajero, donde aparece una descripción de la corte de Ajenatón, narrada por Horemheb, uno de los generales de la corte, un personaje que sin duda alguna conocía al faraón en persona. El aspecto de Ajenatón hablaba por sí mismo. Un cráneo deforme, una cara estrecha y alargada, un pecho casi femenino, un vientre abultado y unas piernas arqueadas. Pero la conducta de aquel rey era aún más extraña que su apariencia. Nunca antes el pueblo de las dos tierras vio a su faraón pasearse por las calles en un carruaje abierto, besándose públicamente con su gran esposa real y dejando a sus hijas saltarle sobre las rodillas y echarle las manos al cuello. La muchedumbre aplaudía aquel descomunal espectáculo, mientras la gente razonable refunfuñaba que el rey estaba loco. Verdaderamente, todo esto se veía divertido y poco convencional, pues de acuerdo con todas las pinturas y esculturas antiguas del faraón, este debía aparecer solemne, rígido, majestuoso e inmune a los sentimientos humanos como un dios. Y, sin embargo, Ajenatón, como podemos ver, a pesar de aquella doctrina tan estricta, tan monoteísta, no podemos decir que era un asceta y se alejaba de la vida mundana. Por el contrario, la corte de Ajenatón era famosa también por sus alegres fiestas, música, bailes, banquetes muy abundantes, donde a la pareja real, a sus hijas y, por lógica también a Atón, se le ofrecían los manjares más exquisitos. Y también al juzgar por las obras de arte preservadas de aquella época, en la ciudad del horizonte de Atón residían también numerosos artistas, pintores, escultores que crearon unas magníficas obras de arte, y entre ellos el famoso busto de Nefertiti, considerado el trabajo de un tal Tutmosis, el gran escultor de la corte, el que retrató a muchos otros miembros de la familia real. Pero ahora vamos a salir más allá de los muros de aquella hermosa y alegre ciudad del sol para ver y si realmente este cambio a la nueva religión había cambiado también la vida del pueblo egipcio. La situación realmente ha mejorado, tal como la había creído Ajenatón. Ante todo, cabe señalar que los impuestos, a pesar del cierre de templos de todos los dioses antiguos y al hecho de que los sacerdotes habían perdido todos sus privilegios y ahora deberían buscar otra forma de ganarse la vida, pero la situación del pueblo no se mejoró para nada. El pueblo tenía que pagar impuestos aún más elevados. ¿Por qué? Porque la construcción de una nueva capital, la creación de una nueva corte y la construcción de los templos en honor al nuevo único Dios exigía también muchísimos gastos. Los impuestos, en vez de disminuir, crecieron aún más. Así que podemos decir que la vida cotidiana del pueblo, con la llegada de este nuevo Dios y de la desaparición de los dioses antiguos, no ha cambiado para nada. Por otro lado, es más,
las extravagancias del rey habían provocado unos disturbios extraños. ¿Por qué? Porque Ajenatón proclamó que el ser humano es el hermano de todos los demás seres vivos. Y la vida del campesino egipcio era imprescindible de asnos, bueyes y muchos otros animales del trabajo. Pero Ajenatón, al ver que los campesinos maltrataban a sus animales, que los arreaban, que los golpeaban cuando estos se obedecían y les hacían trabajar sin haberles pedido permiso, pues lógico, un buey lleva el arado porque lo quiere o porque el campesino lo obliga. Pero Ajenatón dijo que a todo eso hay que poner el fin. De ahora en adelante, solo los hombres deberían cumplir todos los trabajos en el campo. Claro que después de eso, los campesinos no tenían muchas razones para amar a su faraón. También en el país se creó una situación sumamente crítica después de que el faraón había ordenado a cerrar todas las minas de oro. Ahí, como se sabe, trabajaban los criminales en condiciones realmente inhumanas, lo que había provocado la ira de un faraón tan sensible. ¿Cómo así? Si Atón prohíbe toda clase de violencia de un ser humano sobre el otro. Por lo tanto, las minas fueron cerradas y todos los reos liberados. Claro que eso, por un lado, provocó un índice de delincuencia terrible, porque, claro, habían sin duda alguna algunas personas simplemente calumniadas, injustamente condenados a esta cadena, y aquí sin duda el faraón tuvo razón. Pero habían muchos criminales que eran ladrones, asesinos, violadores, y el rey les puso en libertad a todos. Pero esto era, digamos, solo una cara de la moneda. La otra era que ahora, con todos los presos liberados, las minas de oro dejaron de producir. Egipto quedó privado de oro. Por eso, como podemos ver, al campesino lo comienzan a exprimir aún más para poder satisfacer todas las necesidades de la corte. Entonces, tanto el pueblo como los sacerdotes de los templos clausurados no tienen muchos motivos para alabar al nuevo faraón. Otros descontentos fueron los del ejército. El ejército también tuvo sus serios disgustos con el faraón. Como se sabe, el ejército también exigía oro para mantenerlo, pero ahora el rey dice que Atón es el padre de todos los seres humanos. Por lo tanto, nada de guerras. Si un enemigo vuelve a acosar nuestras fronteras, en este caso, no se puede tomar armas, sino hay que convencerlo que todos debemos vivir en paz porque todos somos hijos de Atón. Imagínense, el ejército, en vez de defender su tierra, ahora tenía que predicar, demostrando al enemigo que no está bien atacarnos. Antes, como se sabe, Egipto también recibía gran cantidad de oro de las naciones conquistadas, de sus reyes aliados. Pero ahora, cuando el enemigo, lastimosamente, más que todo el joven y belicoso imperio hitita, no quiere someterse a la voluntad de Atón. En vez de esto, los hititas simplemente atacan las fronteras egipcias y anexan los territorios de aquellos reinos que durante mucho tiempo habían sido aliados y vasallos de Egipto. Así, con esta confianza ciega en Atón, Ajenatón había perdido todas las conquistas de sus antepasados en Asia. Los enemigos, por alguna razón, en vez de someterse a la voluntad del Atón,
le quitan a Egipto sus conquistas de antaño. Otra vez voy a leer un fragmento de esta novela, El mensajero. No hay nada malo en ser indulgente y piadoso, pero únicamente cuando lo permiten las circunstancias. Al rey no le gustaba abandonar por mucho tiempo su bella ciudad del horizonte de Atón, ni leer otra literatura salvo himnos y alabanzas a su único Dios, por lo que su imagen del mundo era muy confusa. Como resultado, los países tributarios de Egipto dejaron de pagarle impuestos y los hititas, mantenidos a raya por el gran Amenhotep, prácticamente despedazaron a Mitanni. Nuestros reyes aliados de Siria nos colmaban de cartas solicitando ayuda, pero Ajenatón, preocupado únicamente por su único Dios, permanecía de brazos cruzados, pues a Atón no le gustaba la guerra de ninguna de sus formas. En vez de rechazar a los hititas, con ayuda de nuestras espadas, flechas y carros de guerra, todos los soldados y oficiales teníamos que rezar a Atón rogándole ablandar los corazones de nuestros enemigos. Nunca en mi vida recibí una orden tan estúpida, así que traté de abrirle los ojos al faraón informándole sobre la precaria situación en Asia. Pero la respuesta de Ajenatón siempre ha sido la misma: esperar la evolución de los acontecimientos sin traspasar las fronteras. Entonces, como podemos ver, en este caso, como se dice, la paz puede resultar absurda. Sí, la paz conviene cuando hay circunstancias para eso. Ajenatón, como podemos ver, prácticamente aislado en su hermosa ciudad del sol, vivía como si fuera en el otro planeta. Mientras, como podemos ver, el ejército se consumía sin trabajo, la policía secreta del faraón la tenía de sobra. Voy a leer otra vez un fragmento de la novela El mensajero. Mientras los militares nos consumíamos sin trabajo, la policía del faraón y su jefe Mahu, aquel sabueso infalible, no descansaban ni de día ni de noche, destruyendo con sus mazos las imágenes de los antiguos dioses, borrando sus nombres de los altares y obeliscos y recorriendo las calles de todas las ciudades y aldeas en busca de los enemigos del faraón. El reino de Atón sobre la tierra se convirtió en un auténtico reino de terror, porque cualquier alfarero podía ser enjaulado tan solo por tener en su taller una pequeña estatuilla de Ptah, protector de los artesanos, y cualquier mujer embarazada, públicamente apaleada, si llevaba en su cuello el amuleto con la imagen de la hembra de hipopótamo, símbolo de la diosa Tawaret, protectora de las futuras madres. Omnipresentes e implacables, los hombres de Mahu podían irrumpir en plena noche tanto en la casa de un campesino como en la mansión de un noble, poner todo patas arriba y arrestar a cualquiera. El faraón, que gritaba a los cuatro vientos sobre su amor a toda la humanidad y sobre la fraternidad entre todos los seres humanos, no era más que un hipócrita. A medida que su reino se hundía, y peor así su sueño, su locura, parecía crecer más y más. Entonces, como podemos ver, realmente el ejército como tal se convirtió en una fuerza que debería proteger las fronteras de Egipto y mantener a raya a sus enemigos, se convierte en una fuerza represiva. Porque cambiar la mentalidad del pueblo egipcio, que a lo largo de miles y miles de años adoraba a sus dioses, era un trabajo que no se podía hacer así nomás en un abrir y cerrar de ojos, como lo pretendía Ajenatón. Por ejemplo, para un pescador egipcio sería imposible abandonar su fe en Sobek, dios cocodrilo, porque se les mostraba irrespetuoso con él. Algunos de sus engendros, que como se sabe poblaban el río Nilo, tarde o temprano devorarían al malhechor. Los artesanos egipcios no se imaginaban
abandonar el culto a Dios Ptah, el patrón de la alfarería. Lo mismo podemos decir que para los soldados y oficiales egipcios sería imposible renunciar a Monto y Sohmet, estas dos divinidades, masculina y femenina, estrechamente relacionados con la guerra. Pero el aparato represivo de Ajenatón no les daba ningún respiro. Como se sabe, la legislación egipcia en cuanto a los criminales era bastante indulgente, comparándola, por ejemplo, con los códigos penales de otras potencias orientales, como por ejemplo con el código Hammurabi de Babilonia, donde hasta a veces un simple robo se castigaba con una muerte o una mutilación cruel. En antiguo Egipto, la pena de muerte era aplicada solo por alta traición y casi siempre era un suicidio. Una persona podía tomar el veneno y abandonar este mundo sin graves sufrimientos. Y por lo general, para la gente común y corriente, incluso para los criminales empedernidos, el castigo más severo era la condena perpetua a las minas de oro. Pero con Ajenatón todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha cambiado el mismo, concepto de la alta traición. ¿Qué puede ser alta traición en los tiempos de paz, cuando el país no está en guerra con nadie, y más que todo para un simple campesino, artesano, un simple trabajador? Rara vez, hay posibilidades de cometerla. Pero ahora, si uno adoraba alguno de los dioses antiguos, a cualquier otro dios que no fuera Atón Ra, en este caso, uno se convertía en el traidor que iba en contra de la voluntad del faraón y por lo tanto merecía la muerte. Paradójicamente, la pena de muerte bajo el reinado de aquel faraón Mesías ha aumentado terriblemente. Además, la gente comienza a odiarlo, lo que es odio lógico, y los sacerdotes de las antiguas religiones proclaman que tarde o temprano los dioses van a acabar con el faraón hereje y lo castigarían con severidad. Y esto se produjo aproximadamente en el 12º año del reinado de Ajenatón. El país entero quedó abrazado por una terrible epidemia de una enfermedad desconocida. Al parecer se trataba de alguna forma de peste. Muchos miembros de la familia real, 4 de las 6 hijas de Ajenatón, han muerto de esta plaga. Al parecer, algunos autores afirman que esta plaga mató también a la reina Ti, la vieja madre de Ajenatón, a su esposa secundaria Kia, y también, como afirman algunos, incluso a Nefertiti. Aunque con Nefertiti hay también ciertos enigmas. Realmente, durante esta peste, muy pronto Nefertiti queda aparentemente apartada del trono, murió, o tal vez el rey termina repudiándola, eso no lo sabemos, porque el papel de la gran esposa real se le otorga ahora a la princesa Meritatón, la hija primogénita del faraón, y en esto no hay nada extraño. Como se sabe, muchos faraones tenían relaciones incestuosas, no solo con sus hermanas, sino también con sus hijas. Aquí vemos una posible restauración del rostro de esta princesa que pronto ocuparía el lugar de Nefertiti. Pero también muy pronto aparece al lado de Ajenatón otra figura, un cogobernante llamado Smenkhare. ¿Quién era este príncipe? ¿De dónde venía? Sigue siendo un enigma.
Algunos afirman que Esmenjare, al igual que Tutankamón, puede ser hijo de Faraón con alguna de las esposas secundarias, posiblemente de aquella misma Kia, pero de ninguna manera hijo de Nefertiti, porque ya, como hemos visto, Nefertiti aparecía en muchas imágenes, siempre rodeada por sus niñas, pero nunca en compañía de un niño. O algunos autores incluso afirman que este Esmenjare, he aquí su retrato imaginario, porque no se conoce con certeza quién era aquel efímero heredero de Ajenatón. Algunos afirman que en realidad no era hombre sino mujer, que era la misma Nefertiti que había asumido este papel y que por eso se dio su puesto de la gran esposa real a su hija mayor. Todo esto es posible. Recordamos que en el pasado ya hemos tenido un caso parecido cuando otra reina llamada Hatshepsut también se coronó como faraón y tomó el hombre masculino. Posiblemente Nefertiti pudo haber sido eso. Pero en realidad estos últimos años del reinado de Ajenatón están más oscuros y más llenos de misterio que todos los años anteriores. Ni siquiera sabemos cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Ajenatón, si era una muerte natural, alguna enfermedad, posiblemente uno de los ataques del mal sagrado, o si terminó envenenado, asesinado, eso no lo sabemos. Y en cuanto a su entierro y el hallazgo de su momia, la momia de Ajenatón sigue guardando un enigma en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque su sarcófago, como podemos ver aquí, era bastante modesto en comparación con los sarcófagos de otros faraones y también terriblemente deteriorado. Al sarcófago prácticamente le arrojaron la cara de la máscara y la misma momia, la momia de un hombre en la edad entre 35 y 40 años, edad en que posiblemente había muerto Ajenatón. También estaba muy deteriorada. Le habían arrancado el corazón y destrozado la boca. ¿Quién pudo haber cometido aquel sacrilegio? Podemos tan solo imaginar. ¿Será que realmente los sacerdotes de las antiguas religiones, vengando por el honor pisoteado de sus dioses ancestrales, habían causado esta barbaridad a la momia de un rey erigio? Porque se consideraba en Antiguo Egipto que si a una momia se le arranca el corazón y se destroza la boca, jamás podrá volver a la vida, porque el alma simplemente no encontrará por dónde entrar. En fin y al cabo, la momia de Ajenatón, encontrada en el año 1907, sigue guardando muchos enigmas. Y sea como sea, cuál fuera la causa de la muerte y la causa de aquel deterioro del faraón erigio, será sin duda alguna por siempre uno de los personajes más fascinantes de la historia egipcia.